Contrató a un chico pobre como novio, sin saber que era el CEO que la buscó durante 20 años. Era una noche oscura y tormentosa cuando Valeria decidió salir a despejar su mente. Atormentada por la frustración de su vida monótona, se topó con un pequeño bar donde la música de guitarra resonaba en cada rincón. Allí, un chico de mirada profunda y sonrisa tímida llamó su atención. Su ropa desgastada no le hacía justicia, algo en él le prometía aventuras que jamás había soñado. Sin pensarlo, le pidió que fuera su novio por un tiempo. No sabía que este chico, que parecía estar más cerca del barro que de los lujos, era el mismo hombre que había estado en su vida desde hacía 2 décadas, una sombra en cada uno de sus fracasos amorosos. Las semanas pasaron rápidas, cada encuentro se transformaba en un cuento apasionante. Sin embargo, una extraña inquietud apareció en el aire. Cuando Valeria escuchó en la radio que una poderosa empresa estaba por lanzar un nuevo producto revolucionario, un escalofrío la recorrió. Las palabras CEO, moderador y sorpresa se insertaron en su mente, dibujando un rompecabezas donde cada pieza parecía encajar de manera misteriosa y perturbadora. ¿Qué si el chico pobre no era quien decía ser? ¿Qué si escondía secretos que podían cambiar su vida en un instante? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube los ha desconectado sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un buen like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Conectemos. El día que decidió preguntarle al chico sobre su pasado fue el más enigmático de todos. El aire se volvió denso, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Él, mientras se acomodaba la chaqueta, pareció un instante más como un rey que como un chico de barrio. Su mirada se oscureció y Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué parecía tan distante? ¿Qué secretos guardaba? En ese instante la realidad podría desmoronarse, y vivir esa historia llena de sorpresas y giros parecía lo único seguro. Pero en verdad, estaba lista para la verdad que podría cambiarlo todo. El aire en el pequeño bar se sentía espeso, cargado de expectativas. Valeria, con el corazón latiendo con fuerza, decidió que había llegado el momento de enfrentar sus dudas. Observó a su novio quien, a pesar de su apariencia desaliñada, la miraba con la intensidad de alguien que llevaba un mundo a cuestas. Su pulgoso cabello oscuro caía sutilmente sobre su frente, y la luz tenue del bar le daba un aura casi mística. Dime la verdad, ¿cuál es tu historia? Su voz tembló y no pudo evitar el leve susurro que vibraba en sus palabras, como si temiera romper el hechizo. La expresión de él cambió al instante. Ya no era solo un chico del barrio. Era un hombre con pasiones escondidas, con un brillo en los ojos que parecía querer ocultar un dolor profundo. Se pasó la mano por la nuca y por un momento Valeria pensó que iba a retratar su verdad de una vez por todas. Valeria, yo he estado en esta ciudad más tiempo del que te imaginas. La vida no me ha sido fácil, pero siempre he querido más. Siempre he luchado por salir adelante. Su voz se fue apagando, como si el peso de sus palabras le pesara el alma. ¿Qué te detiene? Valeria lo miró con intensidad, dispuesta a descubrir la realidad detrás de sus palabras. Él tragó saliva, contemplando sus manos antes de elevar la mirada hacia ella. Quiero ser honesto contigo. Hay cosas de mí que no sabes, que nunca quise que supieras. En ese momento, un canto estridente de una guitarra resonó en el bar, abrumando el silencio que se había apoderado de la conversación. Valeria sintió un escalofrío y miró hacia la entrada. Allí un grupo de personas entró, riendo y hablando en alto. Entre ellos, una mujer vestida de manera elegante llamó su atención. Su aura era de sofisticación y fuerza, algo que contrastaba drásticamente con el ambiente del bar. ¿Quién era ella? La mujer lanzó una mirada hacia Valeria y el chico. Fue un segundo, pero Valeria sintió que la mujer la estaba examinando con aprobación y desdén, como si supiera más de su historia de lo que ella podía imaginar. En ese momento el chico bajó su mirada, dándole la espalda a la interrupción. La incomodidad se deslizó entre ellos, un místico velo de secretos aún no revelados. Valeria, no puedes seguir en esta ilusión. La verdad es que hay razones por las que no puedo seguir siendo quien crees que soy.
Su voz ahora era grave, como si le costara cada palabra. ¿Qué quieres decir? El corazón de Valeria latía apresuradamente. Todo lo que ves no es más que una máscara. Pensé que si podía ser un pobre chico podría escapar de lo que soy, confesó, y sus ojos se llenaron de una mezcla de esperanza y desesperación. No puedo seguir así, no cuando estoy a un paso de cambiar todo. La incomprensión la invadió, y la imagen de la mujer elegante volvió a cruzar su mente. ¿Acaso ella estaba conectada con el chico? Que estaba a punto de entrar en sus vidas para desmoronarlo todo. Dímelo todo, exigió Valeria, forzando su voz a mantenerse firme. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró en su bolsillo, interrumpiendo el tenso silencio. Una notificación brillante iluminó la pantalla. Noticia de última hora: CEO desaparece antes del lanzamiento de nuevo producto. Ambos se miraron, y en sus ojos se reflejó el mismo temor. Valeria sintió que el estómago se le retorcía. ¿Es esta la razón de tu secreto?, preguntó. Las posibilidades de lo que podría estarse desplegando a su alrededor comenzaban a aterrizar en su mente. Él respiró profundo y, en un murmullo, respondió: lo que estoy a punto de decirte podría cambiarlo todo. Pero antes necesitas saber algo más, algo que nadie más debería saber. Las palabras se quedaron en el aire, y el nudo en la garganta de Valeria se apretó. Estaba dispuesta a enfrentarse a la verdad que podría destruir todo lo que creía. Fuera del bar, la tormenta aumentaba su intensidad, como si el mismo cielo estuviera advirtiéndoles que lo que estaba por suceder traería consigo un caos inimaginable. ¿Podría soportar la revelación que se avecinaba? El chico tomó su mano, y Valeria supo que ningún cambio la prepararía para lo que estaba a punto de escuchar. Con cada latido de su corazón, la ansiedad construía su apogeo. Pero hubo una última mirada furtiva de la mujer elegante, y el mundo de Valeria cambió para siempre. El chico cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando la manera de organizar sus pensamientos antes de dejar escapar la verdad que tanto había guardado. Valeria sentía que su corazón se batía con más fuerza, un tambor que resonaba dentro de su pecho, a punto de estallar. Valeria, tengo que empezar desde el principio. No soy quien crees que soy, susurró, su voz temblando. No era solo un chico perdido en el barrio. He estado envuelto en un mundo que nunca imaginaste. Un mundo que me ha arrastrado a sombras y secretos. La tormenta afuera parecía captar la tensión del momento, sus truenos retumbando como un eco del corazón agitado de Valeria. No podía apartar la mirada de él. ¿Qué mundo? La pregunta salió de sus labios con desesperación. Soy parte de una familia influyente, comenzó, pero cuando vio el gesto de incredulidad en su cara, detuvo su relato. ¿Influyente? ¿Y aún así decidiste vivir así? Ella no podía comprenderlo, y su voz creció con cada palabra. La rabia ascendente exactó en su pecho una estocada precisa a la confusión que la envolvía. ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? La mirada del chico se tornó triste, como si la culpa fuera un manto que pesaba sobre sus hombros. Quería probar algo diferente, vivir como un normal, escapar de las expectativas y la presión. Pero ahora, se trata de algo más grande. Hay personas que están dispuestas a hacer lo que sea para controlar mi vida, para sacar provecho de mí. Y tú te has convertido en parte de eso. El shock atravesó a Valeria como un rayo. ¿Yo? ¿De qué hablas? Se sentía como un pez fuera del agua, inhalando una verdad fría y cortante que la dejaba sin aliento. La entrada de la mujer elegante había desatado algo en su relación, un torbellino de revelaciones en el que ella parecía ser la pieza del rompecabezas que nunca pidió. En la noticia, el CEO que desapareció está relacionado con lo que he estado atravesando, dijo. Y tengo pruebas de que él es uno de esos que están detrás de mí, metidos en asuntos oscuros. Si ellos descubren que tengo una conexión contigo, Valeria se sintió vacía, como si el suelo se abriera a sus pies. Con cada frase que él pronunciaba, su mundo predecible comenzaba a desmoronarse. ¿Acaso yo soy el ancla que ellos necesitan? ¿Eres tú más que solo un chico que se escapa de sus problemas? Él asintió, la desesperación dibujándose en su rostro. Valeria, tu vida está a punto de cambiar drásticamente. La elegantemente dramática mujer que viste al entrar, ella no está aquí por casualidad. Su nombre es Elena, y ella pertenece al círculo más cercano de aquellos que usan el poder para manipular y arruinar. Si se entera de nuestra relación, te pondrá en el punto de mira. Las palabras vibraron en el aire pesado del bar.
Valeria sintió que su estómago se revolvía al enfrentarse al mundo en el que se había sumergido sin darse cuenta. La confusión se convirtió en un miedo primario al pensar que no solo jugaba con sus emociones, sino que también la colocaba en peligro. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. No tengo idea de cómo lidiar con todo esto. Cada paso que damos parece llevarnos a más oscuridad. Debemos salir de aquí, Valeria. No podemos quedarnos un segundo más, él respondió con urgencia, sus ojos destellando determinación. Tú mereces saber todo, y yo tengo que protegerte, el tiempo se agota. Sin embargo, antes de que pudieran levantarse, el bar se inundó con un fogonazo de luces y risas altisonantes. Era el mismo grupo que había entrado antes, pero ahora uno de ellos, un hombre corpulento con una sonrisa falsa, se dirigía directamente hacia ellos. Con un gesto arrogante arrastró la mano por la barra, acercándose más de lo que Valeria preferiría. «¿Todo bien, chicos?», su tono era burlón, como si la situación estuviera más que clara para él. «Parece que están en una conversación muy profunda». Valeria sintió que la tensión en su pecho subía a niveles insospechados. «¿Quién es este tipo?», se preguntó. Mientras el chico a su lado se tensaba. La mirada de él se convirtió en una mezcla de preocupación y desafío. «Prepárate para lo inesperado, y no dejes que se apoderen de ti», susurró él, justo antes de que el hombre se inclinara hacia ellos, y la atmósfera se volviera más tensa que nunca. Ese instante de revelación y peligro la dejó paralizada. Estaban a punto de ser atrapados en una red que nunca esperaron. ¿Estaría su vida a punto de volverse un juego donde el amor y la traición bailaban juntos en la penumbra? La tormenta seguía rugiendo afuera, y el chico la miró con complicidad y temor. «Cuando te cuente la verdad, Valeria, quizás ya sea demasiado tarde». El ambiente del bar se tornó hostil en cuestión de segundos. El hombre corpulento, con su mirada afilada, evaluaba a Valeria y a su compañero como si fuesen piezas de un tablero de ajedrez. Valeria sintió que su corazón latía contra su pecho, cada pulsación un recordatorio del peligro inminente. «¿Qué hacemos?», murmuró, su voz temblando mientras el chico a su lado mantenía la mirada fija en el intruso. «No te muevas, actúa natural», respondió él, tomando su mano con firmeza. Valeria percibió el calor de su toque, una señal de apoyo en medio de la tormenta. El hombre corpulento sonrió, una mueca desagradable que solo amplificó el miedo en el ambiente. «¿Por qué la cara larga, amigos? ¿Una discusión sobre los problemas del mundo? Estaba justo por preguntarle si puedo unirme a ustedes». Sus ojos brillaban con malicia mientras buscaba provocar una respuesta. «Estamos bien, gracias», respondió el chico con frialdad, manteniendo su postura desafiante. Pero Valeria podía notar la tensión en su cuerpo, estaba listo para saltar en cualquier momento. «¿Estás seguro? Me encanta hacer amigos en lugares como este. A veces, hasta los secretos más oscuros pueden salir a la luz en una conversación amigable». La insinuación era clara, y el sudor comenzó a acumularse en la frente de Valeria. «Lo que tú quieras es solo humo en el aire». «¿A quién quieres engañar?», dijo el chico, su voz ahora dura como acero. «¿Estás buscando problemas o qué?». El hombre se rió, un sonido horrible que resonó en el bar lleno de gente. «Realmente, chicos, solo quiero ayudar. Después de todo, el mundo está lleno de oportunidades y de sorpresas». Inclinó la cabeza hacia Valeria, como si ella fuera la pieza más interesante del juego. «¿Verdad que sí, hermosa? Pero hay ciertas realidades que no puedes ignorar». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, su instinto de supervivencia gritándole que salieran de allí. «No tengo tiempo para esto», afirmó con más fuerza de la que sentía, dirigiéndose al chico. «¿Podemos irnos ya?». El chico asintió lentamente, aun con la mirada fija en el hombre. «Estamos listos para irnos». «¿Tan pronto? Pero aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos». El intruso extendió una mano hacia Valeria, como intentando establecer un control. El chico se interpuso rápidamente. «No la toques», gritó, la voz resonando entre la música y las risas del bar. Varios ojos se volvieron hacia ellos, mas el caos en el lugar se desvaneció momentáneamente. El hombre corpulento, sorprendido, retrocedió un paso, pero su sonrisa se desvaneció, revelando un gesto de ira contenida. «Te has metido en un problema más grande del que puedes manejar, chico. Te aconsejo que pienses bien tu próximo paso».
La amenaza era clara, y Valeria sintió que el aire se volvía denso, con el pulso acelerado, optaron por no esperar más. Él tomó la mano de Valeria con firmeza y empujando suavemente a la gente que se interponía en su camino, hicieron un esfuerzo por abandonar el bar. Pero casi al llegar a la salida, un nuevo par de hombres apareció, bloqueando su paso. Señorito, ¿cree que puede irse sin más? Eso sería un grave error. Uno de los nuevos hombres, más delgado pero igual de intimidante, sonrió de forma sutil, añadiendo más tensión al ambiente. El chico se detuvo en seco, su expresión endureciéndose. No estamos buscando problemas, pero no nos dejarán en paz, ¿verdad? La pregunta flotó en el aire, cargada de incertidumbre. Valeria sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Los hombres rodeándolos, la tormenta aún rugiendo fuera, y ella, siendo arrastrada a un caos que nunca imaginó. ¿Qué hacemos ahora? Estoy aterrada, confesó, sus ojos llenos de miedo. Vamos a tener que luchar o correr, el chico respondió, su rostro mostrando una mezcla de valentía y desespero. La última mirada que Valeria le dirigió fue de comprensión y determinación. Ambos comprendieron que no había vuelta atrás. La batalla estaba a punto de comenzar, y el tiempo se escurría entre sus dedos como arena. Sin embargo, una inquietante pregunta permanecía en el aire: ¿cuál era el verdadero precio de descubrir la verdad que se ocultaba en la oscuridad? Todo ocurrió en un parpadeo. El chico, decidido a proteger a Valeria, giró sobre sus talones e instintivamente se preparó para enfrentarlos. Dos hombres de apariencia igualmente amenazante les cerraban el paso, pero había un resquicio en el que aún podían escapar. La adrenalina comenzó a correr por las venas de Valeria, y con un grito ahogado, ella tiró de la mano de su compañero. «¡Corre!», le gritó mientras comenzaban a moverse. Ambos se lanzaron a la pequeña brecha que se abría ante ellos. Los gritos de advertencia del hombre corpulento resonaban en sus oídos, pero el miedo los empujaba hacia adelante. Las luces del bar parecían convertirse en un borrón a su alrededor mientras avanzaban entre las mesas. La música, antes vibrante y alegre, se tornó en una cacofonía ensordecedora que marcaba el tamborileo de sus corazones acelerados. A medida que atravesaban la puerta, el aire exterior les golpeó la cara con una ráfaga de frío. Pero no había tiempo para respirar. Instintivamente ambos giraron a la izquierda, corriendo sin rumbo fijo, en un intento de perder a sus perseguidores en las calles oscuras y brillantes de la ciudad. ¿Por qué estaban esos tipos en el bar?, preguntó Valeria, su voz entrecortada por el esfuerzo. El chico no había soltado su mano y ella sintió una extraña mezcla de ansiedad y cercanía, como si lo conociera de toda la vida. No estoy seguro, respondió él, jadeando. Pero creo que sea algo relacionado con lo que encontraste. Necesitamos averiguarlo después. El zumbido de los motores y los ruidos de la ciudad parecían multiplicarse en intensidad mientras avanzaban. Sin embargo, a pesar del caos, un silencio profundo se estaba gestando dentro de Valeria. La paranoia parecía vivir con ella, cada sombra que pasaban la hacía mirar nerviosamente hacia atrás, pensando que podrían ser alcanzados en cualquier momento. Pasaron por un callejón con grafitis que contaban historias de luchas y sueños rotos. Las luces de las farolas iluminaban su camino intermitentemente, y por un momento, la belleza del momento les devolvió una chispa de calma. Finalmente, el chico se detuvo, llevándola a un refugio detrás de un viejo automóvil oxidado. Ambos se agacharon, tratando de controlar su respiración. En ese rincón oscuro, Valeria pudo mirar al chico por primera vez con claridad. Su rostro estaba empapado de sudor, sus ojos tan intensos que parecían leer su alma. No sé qué has encontrado, Valeria, pero tengo la sensación de que hemos despertado algo mucho mayor de lo que podemos manejar, dijo con una mezcla de desafío y preocupación. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Hay hombres que nos quieren hacer daño. Valeria respondió haciéndose eco de su propio miedo. Pero en el fondo se dio cuenta de que había algo más en su voz, algo que denotaba experiencia y sabiduría. Él se inclinó más cerca, y su voz se volvió seria. No te preocupes. Voy a protegerte. Pero necesitamos encontrar respuestas. Hay algo detrás de esto. Algo que involucra a más personas de las que imaginas. El silencio grueso que los rodeaba fue interrumpido por el sonido de pasos que resonaban en la calle, cada vez más cercanos. Sin pensarlo, ella tomó su mano otra vez, aferrándose como si su vida dependiera de ello. Se miraron a los ojos, sabiendo que esta noche no solo huían de los peligros que los perseguían,
sino que estaban a punto de descubrir que su destino estaba entrelazado de una manera que nunca hubieran imaginado. «Rápido. No podemos quedarnos aquí», instó él, levantándose y tirando de ella hacia un camino adyacente que les ofrecía una posible vía de escape. Sin embargo, un grito resonó detrás de ellos, alto y claro, como un eco de advertencia. «No se escapen». Valeria sintió que el miedo se apoderaba de ella una vez más, pero en la voz de su compañero, había una promesa. Una promesa de que lucharían juntos. Pero qué oscuridad los aguardaba cuando finalmente descubrieran la verdad detrás de lo que había sucedido esa noche. La pregunta flotó rígida en el aire como un espectro. ¿Podrían enfrentar aquello que se ocultaba en las sombras? Corrieron sin pausa, las calles se deslizaban a su alrededor como un paisaje desenfocado. Valeria sentía que el latido de su corazón retumbaba en sus oídos, ahogando los ecos de una ciudad que de repente parecía hostil. La mano del chico, firme y cálida, era su única ancla en ese mar de confusión. Las luces de los Nians parpadeaban, creando sombras que danzaban, y ella se preguntó cuántos ojos miraban esa escena furtiva, cuántas historias con finales trágicos se entrelazaban en esos momentos. ¿Dónde vamos?, preguntó Valeria, su voz temblando por el agotamiento y el miedo. El chico giró de nuevo, llevando a Valeria hacia un estrecho pasaje entre dos edificios. El olor a basura y humedad era fuerte, pero no tenían tiempo para preocuparse por eso. Debían ocultarse. «Hay un lugar cerca, es seguro», dijo él con determinación, tratando de mantener la calma. «Si logramos llegar allí, podremos pensar en lo siguiente». El callejón se estrechaba a medida que avanzaban, el ruido del tráfico se apagaba, su respiración era lo único que predominaba. Era como si el mundo hubiera quedado atrás y ellos estuvieran en un universo propio, un espacio donde cada latido era un recordatorio de que la libertad todavía era posible. Al llegar al final del callejón, se encontraron ante una puerta de metal desgastada. Él sacó una llave del bolsillo, el sonido del metal chirriando resonó en la noche, como una nota tensa que precede a una sinfonía de miedo. «¿Dónde estamos?», preguntó Valeria, nerviosa, observando a su alrededor. El chico solo le lanzó una mirada rápida y abrió la puerta. La habitación interior era pequeña y desordenada, lleno de cajas apiladas y un par de sillas raídas. Chocó contra un pequeño sofá desvencijado y la luz de la calle entraba por una ventana sucia. «Esto es un refugio», explicó, cerrando la puerta con firmeza. «No hay muchos que sepan de él». Valeria quería preguntar más, pero un grito en la distancia la hizo estremecerse. Era un recordatorio escalofriante de su situación. «¿Por qué nos persiguen?». La pregunta salió de sus labios, su voz entrecortada por la angustia. «Lo que encontraste debe ser más valioso de lo que piensas». «Hay gente que haría cualquier cosa para conseguirlo», respondió él, sus ojos reflejando un eco de preocupación y resignación. Más que el hecho de estar huyendo, era como si una sombra se hubiera deslizado tras ellos y comenzara a arrastrar su aliento, asfixiándolos. Valeria se sentía atrapada entre la realidad del momento y la oscuridad latente de lo desconocido. «No puedo soportar otra vez esto», susurró. Las emociones se acumulaban en su pecho, la sensación de vulnerabilidad se mezclaba con la de querer pelear. Él se acercó, su mirada ardía con intensidad. «No vamos a rendirnos. Lo que hay en juego aquí es mayor que nosotros. Te prometo que haré todo lo posible para mantenerte a salvo». Justo cuando la tensión comenzaba a relajarse, un ruido fuerte rompió el aire, un estallido seguido de gritos. Valeria sintió su estómago hundirse. «¿Qué fue eso?». «Se acercan», dijo él, su voz oscura y clara. «No tenemos tiempo. Debemos salir de aquí». Sin darse un respiro, él se movió hacia la ventana, asomándose para evaluar la situación. Mientras tanto, Valeria luchaba con sus pensamientos, la realidad se sentía cada vez más embriagadora. La idea de que alguien pudiera desearle tanto daño por algo que había encontrado la aterraba, pero la conexión que sentía con el chico la empujaba a luchar. «Llévame contigo», dijo ella, apretando la mano que todavía sostenía. «No quiero quedarme aquí sola». Era un grito de batalla, una declaración de que no se rendiría. Él se volvió hacia ella. «De acuerdo, pero tienes que seguirme sin hacer ruido. Solo sígueme». Con determinación renovada y un frío que ya no era completamente por miedo, Valeria siguió a su lado.
Justo antes de que él abriera la puerta, un último pensamiento cruzó por su mente: si estaban metidos en esto juntos, ¿qué verdad los aguardaba al final del camino? El mundo que conocían estaba desmoronándose, pero una realidad nueva, oscura y peligrosa se presentaba ante ellos. Toda la vida ha cambiado, murmuró el chico, y aquello dejó una inquietante huella en el aire. ¿Qué más podrían perder antes de que se revelara el verdadero peligro? El chico empujó la puerta con suavidad, su cuerpo se tensó mientras escuchaba cada ruido que venía del exterior. Valeria lo observaba, sintiendo la ansiedad palpitar en su pecho. Un murmullo lejano, voces que se alzaban y caían, se filtraban por la ventana como un eco de la creciente incertidumbre. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en la ciudad? Espera, susurró él, conteniendo la respiración y asomándose con cautela. Valeria contendo el aliento, su mano aún en la de él, un gesto de confianza que la hacía sentir más fuerte, menos sola. Los pasos resonaron en el callejón, 4 o 5 figuras se acercaban, sus sombras recortadas contra el fondo iluminado de las luces de la calle. Son ellos, murmuró él, su voz temblando ligeramente. Tienen que serlo. ¿Qué hacemos? Valeria sentía el pánico girar en su estómago. Si logramos salir por la puerta trasera, podemos escapar. La determinación en su voz estaba ahí, pero también había un trasfondo de miedo. No te separes de mí. Lo más importante es que estemos juntos. Él se movió hacia la parte trasera del refugio, empujando otra puerta que se abría a un pequeño patio. El aire estaba denso y húmedo, una mezcla de tierra y descomposición, pero no había tiempo para pensar en eso. Comenzaron a moverse con rapidez, manteniéndose cerca uno del otro, oscureciendo sus respiraciones mientras el ruido de la persecución se hacía más cercano. Valeria, escucha, él empezó, pero ella no tenía tiempo para palabras vacías. Necesitaba acción, necesitaba salir de este lugar y lo necesitaba ahora. A medida que atravesaban el patio, el sonido de las voces se tornó más claro, y Valeria empezó a distinguir palabras. Encuéntrenlos. No podemos dejar que se escapen otra vez. Una punzada de terror la atravesó. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces habían estado en esta carrera? Seguir a su lado era una mezcla de esperanza y desespero. Ella ya no estaba en su zona de confort, se sentía como un peón en un juego del que no conocía las reglas. ¿Qué he hecho para merecer esto?, murmuró sin querer. Lo que sea que hayas encontrado, lo que cargabas es más grande de lo que crees. Él hizo una pausa, mirándola a los ojos. A veces, los tesoros vienen con un precio. El sonido de pasos resonó junto al muro, más cerca de lo que pensaban. Por aquí, dijo, tirando de ella hacia un rincón donde la oscuridad parecía más densa. Se acurrucaron, manteniendo sus cuerpos lo más planos posible contra el suelo frío. Valeria sintió su sudor en la frente y el temblor en las manos. Las pantorrillas se le contracturaban por el esfuerzo desgastante de estar tan quieta. No era el momento para pensar en el miedo, pero todo dependía de ello. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Solo un momento, prometió él. Pero el momento se alargó en una eternidad mientras escuchaban los pasos acercarse. Cada murmullo, cada risa burlona multiplicaba la ansiedad que le recorría el cuerpo. Finalmente las sombras de los perseguidos pasaron junto a ellos, ajenos a la caza que llevaban a cabo y la oscuridad en la que se escondían. Valeria tuvo la certeza de que habían pasado una ligera línea, un umbral de no retorno. Ahora, dijo el chico de repente. Con un movimiento ágil, se puso de pie y corrió hacia la salida del patio, con Valeria a sus espaldas. Las luces de la calle la guiaban, más cercanas que nunca, pero la adrenalina cubría su miedo en ese momento. Sin embargo, cuando salieron a la calle, una sensación helada la atravesó, no había una ruta segura. Una camioneta negra se detuvo justo enfrente, las puertas traseras se abrieron y una figura emergió de la oscuridad. ¿Qué creías que pasaría si escapabas?, dijo la voz conocida, la risa cínica llenaba el aire. Valeria se congeló, sus ojos se abrieron de par en par y el corazón se le detuvo por un instante. Era alguien de su pasado, un rostro que nunca pensó volver a ver. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué quería de ella? En este juego las cartas se estaban remezclando, y todo lo que había creído seguro se desmoronaba. Ante sus ojos. Nos acabas de meter en un lío mayor, Valeria. Ahora verás las consecuencias. La voz resonó mientras sus pies parecían atarse al suelo, al borde de un nuevo abismo.
la huida apenas comenzaba, y con cada paso que daban, el juego era más peligroso. ¿Estarían listos para enfrentarse a la verdad que se avecinaba? Valeria estaba paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido. El chico a su lado, que antes había sido su ancla en la tempestad, ahora parecía una sombra más, aunque su mirada mostraba un destello de firmeza. El pasado había venido a buscarla y el presente se desmoronaba a su alrededor. El CEO, ¿por qué estás aquí?, murmuró Valeria, sus manos temblando mientras la adrenalina corría por su cuerpo. No quería que ese rostro familiar la intimidara más de lo que ya lo estaba haciendo. Porque tú, Valeria, eres la clave, respondió la figura en la camioneta, su voz cargada de desdén. Siempre lo has sido. Y ahora que hemos llegado hasta aquí, no puedo dejar que te escapes de nuevo. Él se movió un paso adelante, pero el chico de al lado de Valeria se interponía, una barrera entre su pasado y su futuro. No tienes por qué hacer esto, dijo con firmeza, desafiando la autoridad implícita que emanaba del hombre que los había encontrado. No la toques. Valeria sintió una punzada de gratitud y miedo. Su protector se había vuelto más valiente en ese instante, pero también podía notar cómo una sombra de incertidumbre cruzaba su rostro. ¿Protegerla a qué costo? El CEO soltó una risa burlona, sacudiendo la cabeza. No sabes en lo que te has involucrado. Este juego no es para niños. Ella ha tomado algo que no le pertenece y eso tiene consecuencias. Los latidos del corazón de Valeria resonaban en sus oídos. Recordó la noche fatídica en que había encontrado ese objeto misterioso, uno que la había arrastrado a este mundo oscuro. ¿Cuánto más duraría su resistencia? Necesito saber qué es. ¿Por qué estoy en medio de esto? Su voz intentó ser fuerte, pero la duda se deslizó entre sus palabras. El CEO pareció vacilar por un momento, la chispa en su mirada indicaba que no estaba seguro si debía revelar demasiado. ¿Pero qué podía perder? Porque el objeto que llevas está ligado a un secreto que podría cambiar todo lo que conoces. Y hay quienes harían lo que sea para conseguirlo. ¿Qué secreto?, preguntó Valeria, casi sin aliento, el miedo transformándose en curiosidad. Antes de que pudiera recibir respuesta, una alarma resonó desde la distancia, interrumpiendo su conversación. Las luces de la ciudad parpadeaban, y la calma sepulcral del momento se rompió. Una letanía de voces se acercaba, el eco de unos pies que se apresuraban en su dirección. El chico junto a ella hizo un gesto rápido. «Huyamos. No podemos quedarnos aquí». Valeria sintió que el momento se deslizaba entre sus dedos. «Espera», gritó intentando aferrarse a la información que le era negada. Pero su protector ya la arrastraba hacia la calle, llevándola lejos del peligro inmediato. La camioneta se adentró en la oscuridad, pero la figura del CEO la miró con la intensidad de un predador. «Nos vemos pronto, Valeria. Y recuerda, no podrás esconderte para siempre». La adrenalina se disparó. No solo estaba huyendo de una amenaza física, ahora también de los secretos y traiciones que amenazaban con consumirla. La calle era un laberinto, una jungla oscura llena de callejones y luces titilando como ojos en la oscuridad. ¿A dónde vamos?, preguntó Valeria desconcertada, su mente agitada como un torbellino. «Cerca. Hay un lugar donde puedes estar a salvo por ahora. Pero tienes que prometerme que hablarás. Necesitamos salir de esto juntos». El chico la miró intensamente, sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y temor. Valeria asintió, el peso de una decisión crucial se asentó en su pecho. Las respuestas estaban ahí, y aunque el camino a seguir era incierto, algo dentro de ella ardía con una nueva resolución. Pero mientras corrían hacia la esquina, una sombra se dibujó a su lado, y una risa familiar resonó en la noche, desgarrando cualquier silencio que quedaba. «Creían que se escaparían tan fácil», dijo una mujer en voz baja pero penetrante. La noche prometía más sorpresas, más revelaciones. ¿Qué era lo que realmente guardaba el objeto que había encontrado? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo les quedaba antes de que el pasado volviera? A reclamarlos, el juego apenas estaba comenzando, y la verdad podría ser más devastadora de lo que jamás imaginaron. El chico de al lado de Valeria se detuvo en seco, su rostro pálido se tornó un lienzo de confusión y alarmas. La mujer a su lado, envolvente y carismática, lo observaba con una sonrisa que no prometía nada bueno. «¿Te acuerdas de mí?», dijo, su tono deslumbrante, casi burlón. «¿Qué quieres?», respondió él con una voz temblorosa.
Sabía que la mujer era parte del mismo mundo del CEO, uno lleno de sombras y secretos inquietantes. Solo he venido a recoger lo que es mío, dijo ella, acercándose con la elegancia de un gato que acecha a su presa. Valeria, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones, notó cómo las sombras en la calle parecían alargarse, como si la noche misma se preparara para abrigo de un peligro inminente. No vas a tocarla, dijo el chico con más valentía de la que sentía. Estaba claro que la mujer no tenía la misma compasión que su compañero, y Valeria podía ver un fuego en sus ojos que le hacía temer lo peor. ¿Tú crees que puedes protegerla de mí? La mujer soltó una risa que sonó como ecos de campanas en un cementerio. Lo que ella tiene es más poderoso de lo que puedes imaginar y también más destructivo. Valeria sentía su corazón retumbar en su pecho. Las palabras de la mujer la atravesaron como dagas. ¿Qué había desatado al encontrar aquel objeto? Toda su vida creía que era solo una joven ordinaria, pero eso parecía haber cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un grupo de figuras emergió de la oscuridad, sus rostros cubiertos con máscaras que ocultaban sus intenciones. Los pasos eran rápidos y decididos, y Valeria supo que no había tiempo para dudar. «¡Corre!», gritó el chico, tomando su mano y arrastrándola en dirección opuesta. La adrenalina le estallaba en las venas a medida que se abrían paso entre callejones oscuros y calles vacías. Detrás de ellos, los gritos de la mujer echaban llamas a la consulta de sus perseguidos. «Esto no es solo un juego», dijo él, mirando al frente mientras la ciudad se desdibujaba a su alrededor. «Son personas muy peligrosas». «Tienes que entender que lo sé», interrumpió Valeria, el eco de sus palabras retumbando en su mente. «Sé que hay algo en el objeto que puede cambiar todo, pero no sé qué es. Y ahora estoy metida en esto porque, por alguna razón, tú estás aquí». Él la miró, el asombro brillando en sus ojos. «Lo que llevas puede ser la clave para abrir puertas que han estado cerradas durante demasiado tiempo. O puede arrastrarte al mismo infierno». Mientras corrían, notaron que se acercaban a un edificio que antes se había considerado abandonado. Era antiguo, los muros resquebrajados y ventanas polvorientas eran testigos de un tiempo que ya no existía, un lugar perfecto para ocultarse. Una vez dentro, el silencio se hacía abrumador. El chico se volvió hacia ella, el miedo destellando. «Nos quedamos aquí hasta que se calme la tormenta. Pero debemos decidir». Ella lo miró confundida. «¿Decidir qué? ¿Confiar en él o en ella?» «Ambos quieren lo que llevas, Valeria. Pero tú eres quien decide a quién entregarás tu lealtad». Valeria sintió un nudo en la garganta. La angustia la invadió. Estaba preparada para tomar una decisión así. Ya había visto lo que la traición había causado a su alrededor, pero no podía ignorar el hecho de que la verdad podía ser aún más aterradora. Entonces, aquel impulso feroz que había sentido al principio comenzó a disiparse, la respuesta que anhelaba era escurridiza, como humo entre sus dedos. «No puedo elegir no sin entender primero», dijo, el eco de su voz resonando en la oscuridad del lugar mientras miraba a su alrededor, pero justo cuando creyeron haber encontrado un respiro, un estruendo llenó el edificio, y una sombra se deslizó por el marco de la puerta. «Parece que la tormenta ha llegado», dijo la mujer, iluminada por las luces del pasillo al entrar triunfante. Con un atisbo de desespero y esperanza, Valeria se dio cuenta de que no solo estaba huyendo del pasado, sino que su decisión podría determinar no solo su futuro, sino el de todos. A su alrededor. «Esto se está volviendo más complicado, mejor piensa rápido, Valeria. ¿A quién realmente quieres seguir?» La pregunta colgó en el aire como una espada afilada lista para caer. El encuentro que cambiaría todo estaba a solo unos pasos de ellos, y el tiempo les estaba dando la espalda. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mujer, con su mirada fría y determinación implacable, era todo lo que había temido. «No podemos quedarnos aquí», le susurró el chico, su voz tenuemente entrecortada, tomando su mano con fuerza. La conexión frágil entre ellos era lo único que la mantenía firme en medio de la tormenta emocional. «¿Quién es ella?», preguntó Valeria, sintiendo el sudor deslizarse por su frente. La mujer se acercaba, cada paso resonando como un eco de la inevitable verdad. «Soy alguien que puede ayudarles, o alguien que les llevará a la destrucción», dijo, su tono suave, pero cargado de algo oscuro. «Tú posees lo que muchos desean, Valeria, y el chico no puede protegerte para siempre». Valeria miró al chico, buscando en sus ojos alguna respuesta,
alguna señal de que todo iba a estar bien. Pero la preocupación le iluminaba el rostro y el miedo que compartían era palpable. ¿Qué hacemos?, preguntó Valeria, su pecho apretado por la ansiedad. La mujer sonrió como si disfrutara de su angustia. La vida puede cambiar en un instante, pero todo depende de a quién elijas confiar. Tómate un momento, Valeria, el tiempo se agota. Entonces, con una agilidad sorprendente, se giró y desapareció en la oscuridad, como un espectro en la noche. No podemos quedarnos aquí, insistió el chico, tirando de Valeria hacia una habitación trasera. En su mente ella luchaba con la decisión frente a ella, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Realmente tenía el poder de decidir el rumbo de sus vidas. Estuvieron en silencio por unos momentos, escuchando los pasos que lejanas se desvanecían. Valeria miró por la ventana y vio luces parpadeantes en la calle. La tormenta, tanto dentro como fuera, no cesaba. Esto debe ser por el objeto, murmuró. No sé qué tienen que ver ellos contigo, pero está claro que hay un gran secretismo en torno a esto. Lo que llevas no es solo un objeto, Valeria. Es un símbolo de un poder antiguo, un legado que muchos desean arrebatar, le explicó el chico, su voz firme. Yo solo quería vivir una vida normal, pero ahora estoy inmerso en esto. Mañana podría ser demasiado tarde. ¿Qué decidiremos entonces?, preguntó Valeria, mirándole a los ojos, sintiendo que su destinación estaba inextricablemente entrelazada con la de él. ¿Es una guerra la que estamos librando? ¿Por qué nos tienen tanto miedo? Porque juntos somos más que lo que ellos podrían imaginar. Tienes algo dentro de ti que puede cambiar el curso de esta lucha, él respondió, una chispa de esperanza brillando en su mirada. Pero la duda de Valeria no se disipaba. La mujer, el CEO, esos hombres en el bar, todo giraba en torno a un mismo eje. Yo no sé qué hacer, le confesó Valeria, el temblor en su voz reflejando la lucha interna. ¿Debo quedarme aquí o salir y esperar a ver qué ocurre? Alguien tiene que tomar la primera decisión, Valeria. Ven, salgamos de este lugar y enfréntalos, sugirió el chico, su mano firme en la suya. Ella asintió, el miedo se mezclaba con la determinación. Siendo parte de esta historia desde hacía tanto tiempo, no podía rendirse ahora. Tomar el control, no huir, era el único camino a seguir. A medida que salieron entre las sombras, el calor de la incertidumbre las envolvía. Pero sabían que lo mejor que podían hacer era continuar adelante, encontrar respuestas y dar batalla. Las luces de la calle iluminaban su camino a medida que caminaban, todavía de la mano, con el corazón decidido a no perder la fe. Allí afuera estaba toda la ciudad, llena de secretos delicados e historias por descubrir. El chico miró a Valeria y con esa mirada que tanto anhelaba, le dijo, te prometo que voy a protegerte. No importa el costo. Ella sintió una oleada de valentía al escucharlo, y aunque el peligro seguía acechando, el mundo parecía un poco menos oscuro. Mientras se adentraban en la niebla de incertidumbre, Valeria comprendió que la verdad siempre sale a la luz, y el poder de elegir estaba en sus manos. Con el chico a su lado, se dispusieron a enfrentarse a los fantasmas de su pasado y abrazar la singular historia que habían comenzado juntos. El viento aullando fuera les ofrecía una sinfonía caótica, y aunque su futuro estaba lleno de retos por delante, Valeria sonrió. Estaban juntos en esto. Y eso, por ahora, era suficiente. Necesitas suscribirte ahora. Dale like ahora y ayúdame a alimentar el algoritmo para que podamos seguir creando estas increíbles historias juntas. Cuéntame en los comentarios tus reacciones y teorías sobre este final. Tu participación hace toda la diferencia. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Vamos, tú puedes hacerlo.